Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Hoy voy a hablaros sobre la neurosis, nuestra neurosis, tu neurosis, para que puedas identificar cuál es tu neurosis y porque realmente no te has dado cuenta primero, ni de que tienes neurosis, porque ya se sabe que los neuróticos siempre son los otros, los estúpidos siempre son los otros y los equivocados siempre son los otros. Y por lo tanto significa que no nos damos cuenta, más allá de las razones, porque el tema de las neurosis no tiene nada que ver con razones, es decir, podemos tener mil y una razón por la cual emitir una opinión, pensar lo que pensamos. Y sin embargo, detrás de esa opinión, que es lo que nos interesa hoy, esconderse una neurosis. Ujú. Eso lo vemos muy claro a través de, como os comentaba en el penúltimo, creo, el penúltimo vídeo, a través del eneagrama. Esa herramienta, os decía, tan potente, tan poderosa para darnos cuenta de cuál es nuestra neurosis dominante, que es lo que nos interesa. Y quedaréis, no gratamente precisamente, sorprendidos cuando sepáis cuál es esa neurosis vuestra, que ni siquiera sospecháis. A mí me ocurrió hace unos 4 años, cuando empecé a estudiar el eneagrama y con el estudio y haciendo evidentemente introspección, es decir, dejando por un rato el ego, de lado, pues tuve que aceptar cuál era mi llamado eneatipo. El eneagrama va de eneatipos, es decir, tipos de caracteres, de egos, de aquello que llamamos personalidad. Cuando decimos que hay 9 eneatipos, claro, si no se sabe de qué va la historia, lo primero que lógicamente uno piensa es, a ver, hay tantos caracteres como personas hay en el mundo. Todo el mundo es diferente, ¿no? No hay dos personas igual y bla, 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 cosa que es cierta, pero la cosa no va por aquí. Cuando hablamos de patrón neurótico de personalidad y decimos que hay 9 hasta el día de hoy que se han descubierto y la cosa lleva realmente siglos estudiándose. No hay dos personas iguales, efectivamente. Sin embargo, en lo que respecta a los patrones neuróticos de personalidad, por el mismo modo que esos millones de personas que somos, todos tenemos básicamente ¿eh? 2 brazos y no tenemos 3 brazos ni uno, salvo accidente, ¿eh? o, o- o- o enfermedad o patología o lo que sea. ¿No? En principio tenemos 2 brazos o tenemos 2 ojos y somos millones de personas. Pues eso es lo que localiza precisamente el eneagrama con los 9 patrones de personalidad. El eneagrama no nos enseña, evidentemente, cuál es el talento de la persona, aunque nos puede orientar en algunos casos, pero no nos puede decir cuáles son los talentos de la persona, el eneagrama, obviamente. No nos puede también, obviamente, decir cuál es la experiencia personal y por lo tanto única e intransferible de esa persona. Obviamente que no. Tampoco nos puede decir cuál es la calidad de nuestro carácter. Obviamente que no. Pero sí que nos dice una cosa que es clave, clave, esencial y que de hecho es ese punto, el punto de la neurosis, lo que nos provoca la infelicidad, que podemos llamarlo como una falta de serenidad, lo que nos vuelve un poco locos y giramos sin darnos cuenta alrededor de esa neurosis dominante. Por lo tanto, fijaros lo importante que llega a ser lo que determina el eneagrama, lo que nos hace ver. Insisto que lo veremos solo haciendo, como es lógico, es de sentido común, haciendo introspección, es decir, aceptar lo que nos dice nuestro eneatipo, que no nos dice precisamente cosas gratificantes, ¿eh? Y esa es la gracia precisamente del eneagrama, que nos hace mejorar, pues es como aquel que pues se toma un poco de brebaje, ¿no? Malo, amargo, pero que luego nos puede dar grandes beneficios, ¿no? Por poner un símil. La introspección tiene que ir combinada, lógicamente, con ese estudio a fondo del eneagrama. ¿Qué quiero decir con a fondo? Concretamente, que el eneagrama
La ventaja que tiene es que no tienes que ir a la facultad de psicología para aprenderlo. Yo lo he aprendido de forma, entre comillas, autodidacta. Digo entre comillas porque evidentemente interactúas con la gente y aprendes de la gente. No lo haces tú solo en tu casa, solo leyendo libros, ¿eh? Pero ya se entiende que lo puedes hacer sin ir a una facultad. Va muy bien también, ser ayudado, es decir, no hablo solo de cursos, que también pueden estar muy bien, cursos que te enseñen eneagrama y talleres de eneagrama, sino tener una pareja que también esté interesada, o un compañero, un amigo, quien sea, ¿no?, interesado en el eneagrama y que vaya viendo y te vaya, en definitiva, pillando, en tu neurosis y te vaya corrigiendo y tú lo vayas corrigiendo a él. Por eso digo que el tema de ser autodidacta, pues, lo decía un poco entre comillas, en ese sentido. El eneagrama es tan potente, y lo que voy a decir ahora es categórico, de hecho, tan categórico que no soy el único que lo dice. Lo dicen también, psicólogos clínicos, es decir, personas, profesionales del tema, cada vez más que aplican el eneagrama en sus terapias. He llegado a oír, y me lo creo perfectamente, que el eneagrama, supera y con creces, porque es mucho más concreto, preciso, quirúrgico, yo diría que microscópicamente quirúrgico, ¿eh? Que el llamado DSM-4 que se utiliza, son los patrones neuróticos que se utilizan en las facultades, oficiales, de psicología. Entonces, esto quiere decir que, el uso del eneagrama puede parecer alternativo, y de momento parece ser que lo es, pero que sea alternativo no quiere decir que no sea menos cierto, porque no hace falta, ir a la facultad para comprobar, contrastar, ¿eh? Contrastar de forma empírica. Yo lo hago cada día, o casi cada día, cuando salgo a la calle con personas. El eneagrama es algo tan brutal, digamos, tan evidente, su validez, que hasta asusta. Yo, de hecho, hace 4 años que lo estudio y no deja iba a decir, de sorprenderme. ¿Cómo puede sorprenderme un tema que ya lo conozco? Sus bases, al menos, ¿eh? No soy ningún experto en eneagrama, porque creo que nadie es experto en eneagrama y nadie se puede, autodenominar experto, ni siquiera los psicólogos clínicos que utilizan el eneagrama, porque siempre se está en fase de romper límites y de investigación. Ah, Bien, hay, por otra parte, estudios de campo, científicos, que validan el eneagrama. Consultad, por ejemplo, en Google a David Daniels, por ejemplo, ¿no? Pero ya digo, como persona de la calle, en este caso, que no me dedico a la psicología profesionalmente, no hace falta, es decir, lo constatas, lo ves, y repetidamente, fehacientemente, es decir, de forma descarada, insisto, tan descarada que asusta incluso comprobar la validez del eneagrama, y cómo ha pasado esa realidad por delante de mi vida durante más de 50 años, y yo, que precisamente irónicamente también, por mi eneatipo, me interesa mucho el tema de la identidad, y me había fijado mucho en las cuestiones psicológicas a nivel amateur, ¿no?, a nivel aficionado. Cuando, he aprendido eneagrama, pues me he dado cuenta de cosas, ya digo, que habían pasado por delante de mis narices a lo largo de toda mi vida, no por delante, no, y en mí mismo, en mi propio eneatipo, y no me había enterado, y fijaros lo que nos llega a descubrir esta potente, herramienta. ¿Cómo lo he aprendido? Pues a través de libros, a través de vídeos de YouTube de gente acreditada, ¿eh? Hay talleres muy, muy positivos para, no solo para ya los iniciados, los que ya conocen su eneatipo y trabajan en él, sino para personas que no, bueno, que quieran conocer cuál es su eneatipo. A veces se me ha preguntado si recomiendo hacer test de eneagrama. Yo, personalmente, no he hecho ningún test para saber mi eneatipo, y tengo la intuición de que no me fiaría demasiado de los test, pero eso solo es una opinión mía, ¿eh? Yo no he descubierto mi eneatipo a través de haciendo test. Lo he descubierto a través de leyendo, contrastando y contrastando eneatipos, subtipos, que ya veremos más adelante lo que son. Veréis al principio que os reconoceréis en muchos
o más de uno de de los 9 eneatipos, y diréis: "O sea, pues no sé cuál soy yo, porque me parezco mucho a este, a este, a este". Bueno, esto es normal que ocurra, es normal porque de hecho tenemos un poco de cada eneatipo, pero no os quepa la menor duda que tenemos una neurosis dominante, una. Cuando lo encuentres, a base de introspección y estudio, como os decía, vas a abrir los ojos así. Te vas a quedar pues, pasmado de la información que te da que ni tú mismo, que ni tú mismo sospechabas. Y luego lo ves todo clarísimo, evidentemente. Luego parece que lo supieras de toda la vida, porque es tan evidente que no lo estabas viendo. El eneagrama tiene la ventaja de que puedes entrar, es como una especie de laberinto gratis que puedes entrar ya digo, con libros en tu casa, sin profesores. Eso sí, cuidado porque es un tema muy, muy delicado, muy, muy delicado, porque la psicología humana es compleja, es compleja. Es entrar en un laberinto con como una linterna y empezar a ver recovecos, rincones, matices, contrastes. Es decir, no se puede pintar con brocha gorda en el eneagrama. Es un tema muy delicado y por lo tanto puede ser muy perjudicial si no se estudia bien. Para empezar, imaginaros una persona que esté mal tipificada. Conozco un caso de un señor ya mayor, a aficionado al eneagrama, que dijo que estuvo 8 años, tal como lo oís, 8 años mal tipificado. E insisto, es un señor que estudiaba eneagrama, estudioso del eneagrama. También he llegado a ver incluso youtubers buenos enseñando eneagrama, buenos, que dan lecciones de eneagrama y verlos reconocer que se habían equivocado en su eneatipo, en su propio eneatipo. Parece mentira, pero es así. Y por descontado, me he encontrado también, como ocurre con los médicos, con los médicos o en cualquier oficio, a profesores de eneagrama que los ves absolutamente, cuando tratas con ellos en privado, absolutamente descentrados, como si ellos no hubieran hecho ningún trabajo consigo mismo con el eneagrama, lo cual descorazona bastante, desanima, porque piensas, oye, el eneagrama será fantástico, no hay duda, ostras, lo que te revela es increíble, es increíble. Pero al final no sirve para nada, porque si estas personas que se dedican a ello, que representan que están evolucionadas, trabajadas, se supone, en su propio eneatipo, que conocen tanto el tema, y los ves desquiciados, los ves descentrados y además no se dan cuenta, dices, ostras, que no me ocurra a mí, ¿no? Es decir, muy bien, el conocimiento cognitivo del eneagrama, pero si luego no me sirve de nada a nivel emocional, a nivel de mejora de mi eneatipo, porque aprovecho para decir que el eneatipo no lo vas a cambiar en tu vida. Igual que un caballo va a nacer caballo y va a morir caballo, y un ser humano va a morir ser humano, el eneatipo, es decir, tu patrón neurótico de personalidad, lo que llamamos carácter, va a ser siempre el mismo. Entonces pensaréis, bueno, entonces, ¿de qué me sirve el eneagrama? Vale, muy bien, sabré cuál es mi eneatipo, pero si no puedo cambiar nada, el eneatipo no, pero es que el eneatipo no tienes por qué cambiarlo. No solo porque no puedes cambiarlo, sino porque está bien tu eneatipo, no hay ningún problema con tu eneatipo. De hecho, tu eneatipo es enriquecedor. Lo que no es enriquecedor es tu neurosis, tu descentramiento dentro de ese eneatipo que tienes. Y eso sí que es lo que te ofrece el eneagrama, esa esperanza de una mejora a través del autoconocimiento. Y por cierto, aquí no solo te sirve, como ya podéis suponer, para tu propio conocimiento, sino también vas a conocer mucho mejor a los demás, lo cual te va a reportar grandes beneficios. Y no hablo solo económicos, que también pueden ser si se actúa de buena fe, como en todo, ¿no? Las herramientas, según cómo se utilicen, pueden ser positivas o negativas, ¿no? Puedes utilizar un martillo para romper la cabeza a alguien, o un martillo, pues, para utilizarlo para colgar obras de arte, ¿no? Pues el eneagrama es lo mismo. Tú puedes ah, reconocer el eneatipo de la otra persona y saber por qué reacciona de la manera en que reacciona, ¿no? En definitiva, reconocer cuáles son sus motivaciones profundas que son inconscientes, porque ya digo que la persona no se da cuenta de su propia neurosis.
Y entonces ser, digamos, compasivo con esa persona, igual que lo somos con nosotros mismos, en el sentido de comprenderla, por qué reacciona de esa forma. Y de esa forma mejorar el trato con las personas y el trato que nos damos a nosotros mismos. Hasta ahora es todo contrastado, ¿eh? Todo lo que os he explicado es contrastado. O sea, para mí es categórico, porque lo he comprobado y lo compruebo cada día y es muy evidente, muy evidente. Una vez aprendes, obviamente, aprendes eneagrama. Lo que no es tan evidente, y es mi opinión, es lo que os voy a decir ahora. Creo que el eneagrama está, y aquí me vais a echar a los cocodrilos, los expertos en eneagrama, o los que amáis tanto el eneagrama, pero seguro que no lo amáis tanto como yo. El eneagrama nunca, nunca, a mí, ya sé que la palabra nunca es muy egoica, precisamente, no va, digamos, a tener una relevancia social importante. Esa es mi opinión. Y no la va a tener por dos razones muy sencillas. En primer lugar, porque pone en duda la ideología católica, en este caso, el patriarcado y toda la jerarquía familiar. No me alargaré sobre este punto, pero es evidente que el eneagrama, cuando se aprende de verdad, a fondo, parte de una herida infantil y para resumirlo mucho, pero la cuestión va por ahí, sobre un amor no recibido, una inseguridad recibida de pequeños, de muy pequeños, que hablaremos en otros vídeos, y que nos ha llegado a conformar nuestra psique para la adaptación bueno, a la vida, a la supervivencia, dada esa falta en definitiva, sin alargarme más, sin entrar en el detalle, esa falta en definitiva de amor. Que obviamente ese amor por parte de los padres puede ser expreso por incompetencia, porque no había más remedio, por circunstancias mil, no entraremos en ello, pero como es duro reconocer, y está muy mal visto, es políticamente incorrecto, esa desatención, esa incompetencia, en definitiva, por parte de los padres, es por eso que evidentemente el eneagrama va a fracasar, porque siempre es mucho más fácil culpar ridículamente, absurdamente al niño pequeño por su comportamiento, que no darse a los padres responsabilidad a sí mismos. Es una lástima, es absurdo, porque así no va a avanzar, no avanzaremos. Y digo que es absurdo porque, en definitiva, todos hemos sido hijos. Tanto si eres padre como si no eres padre, todos hemos sido hijos. Y por lo tanto, más nos valdría reconocer esas incapacidades que además no tienen nada que ver con ninguna culpa, ni siquiera de responsabilidad. Ni siquiera cambio la palabra culpa por responsabilidad, que está mucho mejor responsabilidad que culpa. La culpa déjala para los curas. Porque es absurdo pedir responsabilidades a un ego, en definitiva, un ego que no es consciente. Es decir, uno no puede ser responsable si no hay conciencia. Y si no hay, pero es tu responsabilidad tener conciencia y escuchar. No, pero lo que te impide escuchar, y precisamente una de las formas de no escuchar es negar, por ejemplo, el eneagrama, eso ya es un prejuicio, precisamente lo que te impide escuchar es el ego, es el pez que se muerde la cola. Entonces aquí no hay culpables, no hay responsables, no hay nada. Simplemente te tienes que alejar de las personas tóxicas que sin ninguna culpa son inconscientes y no quieren, y por lo tanto no quieren ni van a mejorar, ¿no? Es así de simple. Ah, y por eso decía que el eneagrama va a fracasar. El otro punto por el cual el eneagrama va a fracasar a nivel general, digamos, es sencillamente porque se trata de una forma muy frívola, a menudo, obviamente, todo lo que yo he aprendido a fondo y en profundidad es porque no ha sido tratado frívolamente, se ha tratado en profundidad y doy gracias a ello. Pero en general veo que el eneagrama se trata de una forma muy frívola, y lo veréis muy pronto cuando se habla del eneatipo 1. Eneatipo 1, el perfeccionista, y parece algo positivo, ¿no? Eneatipo 2, el ayudador, y parece algo fantástico y positivo. El eneatipo 3, el triunfador, ¿no? Eneatipo 4, el artista, el 5, no sé qué, el observador. Bueno, una cantidad de iba a decir de tonterías no, es cómo se trata, porque cuando vemos el por qué llamamos al uno el perfeccionista, veremos que es a causa de una neurosis,
no de una virtud, no es una virtud el perfeccionismo del uno, ¿vale? Pero como se trata, como decía, de poner las cosas fáciles a la gente para que se anime a, al estudio del eneagrama, pues es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, si tú quieres animar a alguien a estudiar eneagrama a través de este azúcar que acabo de comentar, lo único que haces es confundir y que no se estudie a fondo el eneagrama, porque la gente lo que quiere es que le den caricias y que no que le den el palo, que es el palo real que te da el eneagrama, cuando te dice, por ejemplo, y no me alargaré más, o sea, que yo qué sé, el uno cuando te dicen, no, no, el perfeccionismo no. Eso es una consecuencia, pero la pasión llamada en el eneagrama es el defecto. La pasión del uno no es el perfeccionismo, la pasión del uno es la ira y la soberbia. Y la soberbia. ¿eh? La del 2, que el gran ayudador, la pasión, es decir, la neura del eneatipo 2, pues sería el orgullo, pero el orgullo y es una pasión muy fuerte y muy desagradable. La del 3 la vanidad, la del 4 la envidia. ¿eh? Pero no, te dicen el 4 el artista, y claro, el 4 se siente, bueno, se siente lleno. Claro, claro que el 4 tiene por naturaleza tendencias y un temperamento artístico. Evidentemente que sí, evidentemente. No vamos a negarlo. Pero no hay que estudiar el eneagrama desde la óptica comercial del 4 el artista. No, hombre, no. El 4 es la envidia. Y además veremos qué tipo de envidia tiene el 4. Entendiendo bien, como decía al principio, que la envidia en este caso también es propia del resto de eneatipos, obviamente. O sea, no hace falta ser un 4 para ser envidioso. Pero ya veremos por qué en el eneatipo 4, en este caso, su pasión dominante, la que hay que trabajar, es la envidia. ¿Y por qué la del 5 es la avaricia? ¿Y por qué la del 6 es el miedo? ¿Y por qué? Etcétera, etcétera. Iremos viendo cada uno de los eneatipos. ¿De acuerdo? Creo que, y ya veis que intento introduciros en el tema del eneagrama ah, de una forma que creo que sea útil y amena y que no sean los tópicos repetidos en según qué lugares y que lo único que hacen, a mi entender, es confundiros. También me interesa, como os decía en otro vídeo, tratar el eneagrama no desde sus bases, ¿no? Que lo podéis hacer en libros o mirando YouTube de gente que lo hace muy bien, sino sobre, como ya he apuntado hoy, aunque también he apuntado cuestiones básicas de eneagrama, ¿no? Para orientaros, pero sobre todo en esos aspectos que creo que hay que incidir porque no siempre son tratados, creo yo, en fin, con precisión, al menos a nivel así general. Y que evidentemente, como os decía en el otro vídeo, lo que os estoy diciendo no es una opinión mía. Esta última del fracaso anunciado para mí del eneagrama sí es una opinión mía, ya la he argumentado, pero os decía que quiero tocar esos aspectos del eneagrama en los que creo que creo que suscitan confusiones y me gusta incidir en ellos. ¿De acuerdo? Bien, si os ha gustado este vídeo hoy un poco más largo, dejar un buen like, lo podéis compartir, no os olvidéis de compartirlo si os ha gustado. Suscribiros, no os olvidéis de suscribiros los que no lo habéis hecho. Y dejad comentarios, si estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo, lo que os parezca oportuno, como siempre. Y hasta el próximo vídeo.